estas alturas seguro que todos y todas habéis escuchado hablar un montón de veces sobre el SIBO, el IMO, la microbiota, los probióticos, la disbiosis, todo este tipo de cosas que desde hace algún tiempo suenan mucho en redes sociales y se comenta mucho cuando hablamos de salud digestiva o de patología digestiva. Hoy tenemos en el programa, en el episodio número 120, a una gran experta que acaba de publicar un libro, Una digestión feliz, conoce todos los secretos de tu intestino y recupera tu salud y bienestar. Ella es la doctora Ana Esteban. Ha estado ya en el podcast hace un montón, no recuerdo el episodio, pero seguramente en la segunda o tercera temporada y estamos en la sexta. Y seguro que os suena porque su podcast se ha escuchado un montón. Ya en aquellos tiempos, no hace tanto, pero ya hace algunos añitos empezábamos a oír hablar de SIBO y hoy viene a hablarnos un poquito más de salud digestiva en general, de lo que nos cuenta en este libro. Y vamos a poner el foco mucho, obviamente, en esas disbiosis, en ese SIBO. La doctora Ana Esteban está especializada en medicina intensiva, lleva más de 20 años trabajando en esta especialidad, pero le apasiona el mundo de la salud digestiva, de la microbiota, las disbiosis y muchas otras cosas que nos viene a contar hoy. Bienvenida, doctora Ana Esteban, y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Nada, yo encantada. Gracias por tenerme aquí y hola de nuevo. Hace ya algunos años, de hecho yo creo que fue la segunda temporada del podcast y vamos por la sexta, igual fue como el episodio 20 y pico, el tuyo, no recuerdo bien, y estamos ahora en el 120 aproximadamente. Hablamos sobre SIBO, hablamos sobre enfermedad celíaca, sobre patología digestiva. Hoy venimos a hablar precisamente también de aparato digestivo porque has tenido una criatura, que bueno, ahora se está viendo al revés, pero aquí está una de las criaturas de la doctora Ana Esteban. Eso es mi niño. No he tenido niños de humanos, pero ese es como mi niño, sí. Muchas felicidades porque yo te vi un día en Instagram que tenías un libro y dije, si la doctora Esteban tiene un libro, yo quiero ese libro. Me lo leí en nada y menos porque me parece que es súper fácil de leer, súper sencillo, muy didáctico y que sirve tanto para pacientes, que entiendo que es la idea, como para profesionales que quieran estar un poco más actualizados, ¿no? Sí, era un poco la idea, ¿no? Un poco de ordenar todo el caos que hay en las redes de demasiada información, tanto para pacientes y como dices, también para profesionales, pues igual no un experto en digestivo, ¿no? Pero para muchos dietistas, fisioterapeutas que también ven problemas digestivos, naturópatas y todo eso, un poco ordenar y actualizar, me salió así, ¿no? Un poco de ir parte por parte explicando, poniendo un poco de orden, quitando algunos mitos, ¿no? Y cosas así, pues un poco para ordenar toda la información, porque hay mucha información, pero hay poca educación, ¿no? En las redes, entonces quería ordenar, porque muchos pacientes vienen con unos jaleos en la cabeza de conceptos, de mezclas, de ideas, que digo, a ver, vamos a poner orden y es un poco el objetivo del libro. Yo creo que lo has conseguido y que efectivamente también los profesionales lo van a agradecer porque además es esquemático, es riguroso, es conciso, vas como desgranando aparato por aparato dentro de, bueno, órgano por órgano dentro del aparato digestivo, hablando de las principales patologías de cada uno de ellos. Hablas no solo de los tratamientos que tenéis que prescribir los profesionales, sino también de cosas que nosotros podemos hacer en nuestro día a día para Mm. tratar de que, bueno, pues que el reflujo sea menos molesto, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que es un momento muy bueno para sacar un libro así, porque efectivamente las redes sociales están llenas de profesionales y no profesionales dando pautas, dando consejos, y hay que pensar que al final cada persona somos un mundo y lo que le sirve a uno igual no le sirve a otro. Leemos muchísimo, nos podemos confundir y necesitamos un poco de pensamiento crítico y de que nos guíen. Y al final, cuando hablamos de salud, necesitamos profesionales, sin más. He intentado ser eso, ¿no? Y lo más actualizada, y me repetía mucho, me daba la sensación de que todavía hay temas que no se saben, ¿no? Y lo decía así, de esto todavía, esto a día de hoy es así, pero no sabemos si en un futuro va a cambiar, porque claro, son conocimientos muy que van cambiando y he intentado estar lo más actualizada posible. Y lo más, de lo que sí que hay evidencia, intentar eso, ¿no? De dar un poco de base sólida a todas estas informaciones y modas y cosas así que las hay, que hay que ordenar un poco.
Hay muchas modas. Aquí en Onda Felicidad, la moda de comer sin gluten, la conocemos bien, pacientes que se retiran el gluten porque han escuchado qué tal y luego resulta que no hacen la dieta correctamente porque no hay un diagnóstico detrás, pero a veces sí que hay una patología, entonces siempre es como, vete a un médico que te diagnostique correctamente o que te descarte correctamente, pero antes la moda era, entre comillas, el gluten, todo era celiaquía, todo era quítate el gluten. Ahora igual estamos así un poco con el SIBO, ¿no? Sí, la microbiota y el SIBO ahora es todo, 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 todo. Es como, por eso me gusta todavía seguir haciendo guardias en cuidados intensivos, por salir un poco de este mundo de la microbiota y el SIBO y hay otras cosas que no es solo microbiota, un poco para abrir la mente, porque sí que llega a ser muy absorbente y ya todo lo relacionas y es un poco exagerado, la verdad. Sí. Eso te iba a preguntar para ir metiéndonos en materia. Tú eres intensivista, Sí, 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 sí. pero tienes un libro que se llama Una digestión feliz, que es Ujú. sobre aparato digestivo. En la anterior entrevista ya nos explicabas un poquito de dónde viene todo esto, pero recuérdanoslo. ¿Por qué un intensivista está tan a gusto, tan feliz estudiando aparato digestivo? Bueno, pues yo creo que fue un poco a raíz de intentar ayudar, bueno, hubo una parte personal, ¿no? De ayudarme a mí misma a comer mejor y a cuidarme un poquillo más, pero también pues eso, ¿no? Viendo a los pacientes de UBI que yo veía que pacientes muy parecidos, ¿no? Con una misma patología y perfiles parecidos, pues dando el mismo tratamiento, hay pacientes que van mejor y pacientes que van mal, ¿no? Y siempre buscando, intentando saber por qué, qué más se puede hacer, cómo podemos ayudar un poco más al cuerpo, ¿no? Porque al final los médicos creemos que curamos y en realidad damos tiempo y ayudamos al cuerpo, damos herramientas al cuerpo para que sea el mismo el que se cura, ¿no? Los médicos no queremos dioses, pero no, es el cuerpo el que se cura. Y fue un poco buscando cómo ayudar mejor a los cuerpos, ¿no? De los pacientes a sanarse, pues empecé a estudiar un poco más allá, ¿no? De lo que es mi especialidad, empecé a estudiar en nutrición, empecé a estudiar y claro, te vas metiendo, también estudié mucho la parte de las hormonas, que también es fascinante, y así mirando eso, claro, vas llegando al aparato digestivo y de lo que yo estudié la carrera a lo que descubrí, ¿no? La importancia que tiene, todo el tema de la microbiota que se ha desarrollado más últimamente, pues descubrí que, claro, que le damos de comer a los pacientes o qué podemos hacer. Es un tiempo limitado, ¿no? El que está en la UBI, pero empecé a ver eso, ¿no? Que se pueden hacer más cosas y luego ya empecé a descubrir el aparato digestivo y dije, madre mía, lo que tenemos aquí montado y por eso profundicé mucho más. Ujú. No, no recuerdo qué compañero tuyo es, que estuvo en el podcast, no sé si sería el doctor Jiménez, y decía, es que sin salud digestiva no hay salud. Mm, Total, ¿no? En la medicina integrativa y así más de este tipo se representa como la salud como un árbol, ¿no? Que la raíz del árbol es la salud intestinal, ¿no? Y sí que hay una gran verdad en eso, ¿no? Porque al final es nuestra puerta de entrada de los nutrientes, es donde se educa nuestro sistema inmunitario, está muy relacionado con el sistema nervioso, o sea, es que está detrás de casi todo, ¿no? De casi todo, no de todo, que ya nos obsesionamos, pero sí que tiene un impacto en todo, en el resto del cuerpo. Ujú. Como decía en tu libro, que lo pondremos en las notas del podcast, muy, muy recomendable, Una digestión feliz, conoce todos los secretos de tu intestino y recupera tu salud y bienestar, de la doctora Ana Esteban. Vas hablando de cada uno de los órganos, empiezas hablando, pues obviamente, de la importancia que tiene también la salud bucodental, que ahí comienza la digestión, que no le damos importancia, pero es que todo empieza ahí. Y cuando llegas al intestino, que a mí también me gusta mucho el intestino por la parte que me toca, lo describes como un órgano fascinante, así, tal cual. Y además lo Mm. explicas. Así que explícanos por qué te resulta tan fascinante el intestino. Bueno, yo creo que así lo primero que me llamó la atención a mí del intestino, ¿no? Y eso ya sí que cuando lo estudiamos en la carrera, es para empezar su extensión, ¿no? Porque el intestino delgado es un tubo que mide 5 metros aproximadamente en una persona adulta, unos 5 metros de longitud.
metros, o sea, yo piensas que estiras todo eso y son como 2 pisos, ¿no? O no sé, yo soy mala, ¿no? Calculando las distancias, pero 5 metros son muchos metros, ¿no? Pero no solo eso, sino que la mucosa está, no, tiene como unas formas de deditos, ¿no? Las vellosidades para aumentar aún más la superficie. Dentro de las vellosidades, pues hay microvellosidades, o sea, es como se las apaña el intestino para tener la máxima superficie, ¿no? Y se dice que si extendiéramos y plancháramos y pusiéramos en plano toda la superficie del intestino sería el equivalente a una cancha de tenis, ¿no? Ahora que Rafa Nadal se acaba de jubilar, pues, pues sería eso, ¿no? Esa superficie la tenemos en nuestro interior. Y por qué necesita el cuerpo tener tanta superficie ahí encogida, ¿no? Ahí agurruñada dentro de nuestro abdomen? Pues porque el intestino delgado es el que se va a encargar de romper en pedacitos, en moléculas muy pequeñas, todo lo que comemos para que eso pase, ¿no? Atraviese las células que están en el intestino y formen parte de nosotros, ¿no? Entonces, una de sus grandes funciones sería la digestión y la absorción de nutrientes. Ya empieza la visita de los gatos por aquí. Esto Ya como es si fuera tradición, ya es tradición. una tradición. Pues eso, una de sus funciones más importantes es digerir y absorber los nutrientes. Y claro, como es nuestra puerta de entrada, otra de las grandes funciones que va a tener es la de frontera y la de educar y mantener el sistema inmune, ¿no? El sistema inmune va a tener que estar ahí vigilando y viendo qué pasa, qué no pasa, ¿no? Entonces también la relación del aparato digestivo y el intestino delgado, sobre todo con el sistema inmune, es súper, súper importante también, ¿no? Mm. Y ahí vamos a una de las claves de la enfermedad celíaca. Efectivamente. Pues he de decir que cuando escribí la parte de la enfermedad celíaca, pues sí que consulté bastante la página web de Felicidad porque me parece que está súper actualizada y que tienes un montón de información y es una joya, ¿eh? La verdad es que Muchas eso te lo gracias. tengo que decir. Y, y eso, pues lo que comentamos, la enfermedad celíaca precisamente es una enfermedad del intestino, de esa mala regulación del sistema inmune, ¿no? Es una enfermedad autoinmune que hace que en el contacto con ciertas proteínas, bueno, seguro que tú lo explicas mejor, No, pero en no, no, ya te digo contacto yo con que no. con algunas proteínas, ¿no? Del gluten, va a generar una respuesta inmune atacando las vellosidades, ¿no? Del intestino y desestructurando y rompiendo ese ingenio que tiene el intestino de hacer las vellosidades y todo, las va a destruir. Entonces eso lo que va a hacer es que vamos a digerir peor porque se va a disminuir la superficie y vamos a absorber peor los nutrientes y bueno, de ahí se van a ir derivando distintos problemas. Claro, es que al final la función del intestino es tremenda, la del intestino delgado, la del intestino grueso, el sistema inmunológico, bueno, ¿qué haríamos sin sistema inmunológico? Absolutamente nada de nada. Y cuando se producen esas relaciones, muchas veces los pacientes con celiaquía pensamos que el problema principal de la celiaquía son los síntomas, ¿no? Que los síntomas son una faena tremenda, pero el problema es esa reacción que se produce ahí y que va dañando poquito a poco esas vellosidades y que llega un momento, como me decía la pediatra a mí, el intestino, tu intestino delgado está pelado, no tiene nada, es como un tubo que no puede absorber nada. Claro, vienen también problemas de carencias nutricionales y pueden pasar más cosas. Encontramos intolerancias asociadas, disbiosis, de todo. Claro, el intestino está destrozado, es como el escenario de una guerra. Ujú. Y síntomas extradigestivos, ¿no? Al final también las manifestaciones extradigestivas de la celiaquía, ¿no? De las sensibilidades al gluten y todas las derivadas que hay, incluso en el sistema nervioso, en la piel, ¿no? Todo eso seguro que habéis hablado de ello y que lo conoces, pero claro, hay una respuesta inmune que va más allá solo, ¿no? Del intestino muchas veces. Totalmente. A grandes rasgos, porque a mí me parece muy importante que la gente entienda cómo es el proceso de digestión, porque yo creo que cada vez que comemos estamos de alguna manera tomando una decisión de salud
por lo que comemos, por la manera en la que lo comemos, absolutamente por todo, pero no somos conscientes, es normal que no seamos conscientes porque no estamos pendientes de lo que hace el estómago, pero no estamos pendientes hasta que empieza a haber problemas. Mm. Otra compañera tuya, la doctora Camino, me decía, doctora Camino Díaz me decía, la digestión no tenemos que notarla. Si la notamos, es que algo pasa. A grandes rasgos, ¿cómo es ese proceso desde que tomamos un alimento hasta que ya está digerido, absorbido, lo excretamos? Cuéntanos, a grandes rasgos, que para eso está el libro. Sí, bueno, pues la digestión ya empieza antes de comer, ¿no? Ya empieza, por eso es muy importante el cómo comemos, ¿no? Sino no solo lo que comemos, porque ya que nuestro cerebro empieza a ser consciente de que vamos a comer, que lleguen los olores, que veamos la comida, que estemos tranquilos, ¿no? Eso ya va a empezar a activar toda la digestión que viene después, ¿no? Después empezamos a comer, ¿no? Y ya en la boca, ya esa masticación, esa trituración de la comida, pues va a empezar ya a poner también en marcha lo que tenemos que conseguir, que es que la pizza pepperoni de la que hablo en el libro, ¿no? Pero cualquier alimento tiene que pasar de ser a ese alimento a ser moléculas simples que sean capaces de atravesar, ¿no? Entonces, ya los dientes empiezan a romper, empiezan a mezclarse con la saliva, con enzimas que hay en la saliva. Eso ya pasa al estómago. En el estómago ahí entra el ácido también, que ahora hay mucho boom con la hipocloridria, el ácido del estómago. Pues el ácido ya empieza también a romper esa comida, a hacerla una papilla, a mezclarla con enzimas y ya llega al intestino delgado. En el intestino delgado, ahí van a empezar también a actuar la bilis, por un lado, que viene de la vesícula biliar, que se encarga de las grasas y todo eso, las enzimas del páncreas y las enzimas de la mucosa del intestino delgado. Las enzimas, digamos que son como yo los veo visualmente como obreros que hay en el intestino, que lo que van a hacer son como tijeras, van a ir rompiendo esas moléculas pues de carbohidratos en azúcares simples, las grasas las va también a manipular para que se puedan absorber, las proteínas, que son cadenas de aminoácidos, pues va a ir rompiéndole los aminoácidos. O sea que es todo un proceso de desmontar toda la comida para que pueda ser absorbida después, ¿no? Aparte de eso, pues el ácido y la saliva se van a encargar de matar los bichillos que puedan venir con la comida. Y aparte de eso, pues digamos que, bueno, un montón de cosillas más que se van haciendo, pero digamos que eso es así lo más importante. Y una vez que eso está ya triturado, desmenuzado, roto en moléculas, va a empezar el proceso de absorción, ¿no? De atravesar de esa barrera, que ahí es donde juega la permeabilidad intestinal, que también se habla mucho de la hiperpermeabilidad, porque el intestino tiene que ser permeable, tiene que dejar pasar la comida y tal, pero no tan permeable que pasen ahí cosas que no tienen que pasar, ¿no? Entonces también la regulación de qué pasa y qué no pasa es parte de la función de la digestión, ¿no? Y ya los restos van a llegar al colon y no se acaba todo ahí, ¿no? Porque en el colon esos restos de comida pues también tienen que ser dar de comer a nuestras queridas bacterias que viven allí. Entonces no son desechos, lo que para nosotros son desechos, pues para las bacterias son su comida principal, ¿no? Que también van a tener su función en sintetizar vitaminas y un montón de sustancias que también son beneficiosas. No sé si No me he es una, enrollado, si me he explicado bien. No, Ahí a mí va. es que me encanta. El aparato digestivo me parece efectivamente fascinante, sobre todo cuando funciona a la perfección, que dices, es que es una máquina tan sumamente perfecta, tan coordinada, Mm, que es tremenda. Luego me parece muy difícil lo que hacéis los profesionales, que es arreglarlo, porque no suele haber una sola causa, hay muchas por el medio, a veces llegar a saber exactamente qué es lo que le ocurre a esta persona supone, me imagino, que investigar mucho en toda su vida, mirar muy bien esa historia, ver qué hábitos de vida tiene, qué pruebas le han hecho, qué pruebas necesita. Ahora ver si le quito esto mejora. Es que es tremendo. Entonces me ha encantado cómo lo has contado, porque creo que de una manera muy sencilla somos capaces de entender qué es lo que pasa cuando comemos y de ahí darnos cuenta de la importancia que tiene lo que comemos.
Porque hay que intentar Mm. ponérselo fácil al aparato digestivo y no solo eso, sino darle de comer a los bichitos también, 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 que sí, tienen sí. derecho, ¿no? Y dar cosas reconocibles, ¿no? Pensando también el sistema inmune que está por ahí, claro, si empezamos a comer los ultraprocesados, ¿no? Que hay sustancias que ves la etiqueta y no se pueden ni pronunciar, ¿no? De productos químicos, claro, nuestro organismo, el sistema inmune, las enzimas, ahí de repente les llegan esas cosas y dicen, ¿y esto qué es? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿No? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Entonces eso también va a crear mucha confusión y puede generar problemas también a largo plazo, pues alergias, enfermedades autoinmunes, problemas en la microbiota, porque claro, estamos dando cosas que el cuerpo no está diseñado, ¿no? Esta maquinaria tan perfecta, pues no puede con todo y hay cosas que el cuerpo no sabe muy bien qué hacer con ellas. Mm. Claro, y con la cantidad de alimentos que, como tú dices, son reconocibles, tenemos en nuestro día a día con la riqueza de esa dieta mediterránea. Bueno, pues aquí siempre recuerdo a la doctora Polanco que decía, hay que ir más al mercado y menos al supermercado. Efectivamente. Totalmente, es que además, cuando yo pienso en una enfermedad celíaca, cuando viene alguien recién diagnosticado, viene con mucho susto en el cuerpo, porque obviamente es una patología pues, autoinmune, es crónica, te cambia la vida por completo porque estamos acostumbrados a unas cosas y hay que cambiarlas. Pero yo siempre digo, dale la vuelta, piensa en todas las cosas que puedes seguir comiendo y que tienen que ser además la base. El problema muchas veces es que nos da tanto miedo meter la pata con la dieta sin gluten que nos vamos directos a todo lo que pone sin gluten. Y lo que Mm. suele poner sin gluten suele ser ultraprocesado. Hay de todo, también hay cosas que se pueden consumir y que son saludables y que vienen etiquetadas por X o por Y. Pero tenemos que ser conscientes que una berenjena no va a llevar nunca la mención sin gluten, ni una lechuga, ni un tomate, ni un pescadito, ni un huevo. Y es ahí donde hay que poner Mm. el foco. Nosotros, con celiaquía y todo el mundo. Y todo el mundo, efectivamente. Ujú. ¿Una dieta es capaz, una mala alimentación, de provocar algún tipo de disbiosis, algún tipo de problema digestivo? ¿O hay que sumarle más cosas? Mm. Es difícil de saber, yo creo que sí que influye en la calidad de la microbiota, ¿no? El problema con la microbiota es que todavía tenemos que descubrir mucho de cómo está, porque hay gente, si solo la dieta produjera problemas digestivos, en Estados Unidos no habría nadie sano, seguro, ¿no? Y se ve gente que come basura, ¿no? Porque allí es verdad que la cultura culinaria es muy mala y no enferman, ¿no? Entonces, eso debe ser porque su propio ecosistema es resistente y se ha adaptado a este tipo de alimentación y a lo mejor pueden vivir así que luego tendrán otro tipo de problemas, pero lo que son así patologías pues, de las que te hablábamos, ¿no? De las SIBOS y todas estas cosas, no las sufren tanto, ¿no? Pero yo creo que sí que predispone de cierta manera a tener problemas, ¿no? Porque sí que cambian las proporciones de las bacterias buenas que llamamos y las malas y sí que nos va a predisponer a tener ciertos problemas, que igual luego no los tenemos nunca o no, pero sí que podemos ser más sensibles eso, a tener desequilibrios, pues sobrecrecimientos de cándidas o que tengamos una infección, una gastroenteritis y eso ya sí que nos genere un SIBO o que nos dé también que si estrés y acabamos con un intestino irritable, ¿no? Que también está muy relacionado con la microbiota. O sea que igual no es una causa única y a lo mejor Ya. tienes la suerte de tener una microbiota más resistente en tu caso y puedes tirar, pero si se van sumando cosas, pues tratamientos antibióticos, estrés, otras enfermedades, igual eso te puede explotar en la cara, claro. Claro, si al final el estilo de vida es fundamental, ¿no? Y si nos alimentamos mal y tenemos estrés y no hacemos ejercicio y vamos corriendo a todas partes y no dormimos, pues es que al final el cuerpo se tiene que resentir, ¿no? Y el aparato digestivo, pues como decíamos, ahí está prácticamente todo y llega un Mm. momento que dices, pues tengo episodios de diarreas de vez en cuando y no sé qué me pasa exactamente, o me hincho mucho, el típico de me Mm. hincho mucho después de comer, que es curioso como en Instagram se suben tantas fotos de chicas, sobre todo chicas, con una barriga enorme después de comer y todo Mm. el mundo siempre dice, eso es SIBO, pero bueno, hay más cosas, ¿no? que producen esa sensación, ¿no? Sí, la verdad es que hay más cosas que el SIBO. Em,
es un tema más complejo de lo que parece, ¿no? Yo al principio, cuando empecé a estudiar esto, sí pensaba que todo el mundo que tenía gases y se le hinchaba la tripa era SIBO, pero me he dado cuenta en el tiempo que no siempre, ¿no? Que puede haber alteraciones de la motilidad, que puede haber alteraciones de reflejos, esto ya es un poco más complejo, ¿no? De reflejos nerviosos, que hay uno que ahora no me acuerdo, así el reflejo viscerosomático, o creo que se Ujú. llama, ahora no me acuerdo, pero que es que nosotros cuando comemos, pues digamos que se desencadenan unas respuestas nerviosas que hacen que nuestro cuerpo se pueda adaptar a que aumente el contenido, ¿no? Pues el diafragma se abomba, la pared abdominal pues se tensa un poco para que no se salga mucho, o sea que tiene como sus mecanismos de regulación. Y hay veces que eso se altera, ¿no? Es una enfermedad de estas de funcionales, de trastorno intestino cerebro, que hay veces que lo hace todo al revés, que cuando comes de repente se aplana el diafragma y entonces se te sale la tripa y te hinchas. Y no es porque tengas más gas necesariamente, ni que tengas SIBO, sino que puede ser un trastorno del eje intestino-cerebro y que sean respuestas anómalas de Qué otro curioso. tipo de mecanismos. Eso es muy curioso. Cuando lo estudié dije, anda, mira. Qué Y de curioso, es hecho lo que vi en mí porque hay un aparatito que se llama el Food Marvel que te mide en casa el hidrógeno, el metano y eso. Y yo sí que me daba cuenta de que había veces que me hinchaba. Yo tuve SIBO, me lo traté, me lo curé y nunca he vuelto a tener problemas, pero de vez en cuando me hinchaba, día a día, sobre todo en las guardias y cosas así. Y midiéndome el hidrógeno, no siempre se correspondía, cuando tenía la tripa como un balón, no siempre se correspondía que tuviera más hidrógeno en ese momento. Entonces eso me hizo investigar y me di cuenta que es eso, que hay otros mecanismos, que no es siempre el sí o el hidrógeno, y es interesante. claro, no, totalmente. Además es que me imagino que concretamente a tu consulta irá mucha gente diciéndote, tengo SIBO, sé que tengo SIBO porque me hincho y claro, hay que revisar efectivamente el SIBO. Es una patología que sí que estamos viendo mucho, pero no todo es SIBO y al final se trata de dar un buen diagnóstico para tratar correctamente y que el paciente mejore su calidad de vida y si es SIBO que no vuelva a repetirse, que bueno, por desgracia a veces se repite, ¿no? Ujú. Sí, 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 es que es muy importante un buen diagnóstico, ¿no? Porque hay médicos que dicen, bueno, eso de los SIBO es una moda, pero bueno, tómate la espiraxina y la niamicina. Y tú dices, bueno, para ser una moda y no creer en ella, has mandado ahí Sí. un par de antibióticos, ala, por si acaso. No, hay que hacer un buen diagnóstico, orientarlo bien y planificar bien un tratamiento, ¿no? Porque el SIBO es complejo y puede ser un poquillo complicado, entonces cuanto más información se tenga y más un diagnóstico mejor hecho, pues mejor, claro. Totalmente, porque yo creo que es así, ¿no? Que es una patología, entre comillas, reciente, o un síndrome, como le queramos llamar, reciente, muy complejo, muy diferente prácticamente en cada persona el tratamiento. Conoces gente que está haciendo cosas muy parecidas y cada uno evoluciona por un lado, pero a mí me parece muy importante que los profesionales se actualicen y le den, entre comillas, una oportunidad al SIBO porque me encuentro muchas veces con pacientes que dicen, no, el SIBO me ha dicho el doctor que si pienso que es SIBO, que deje de comer fruta y verduras una temporada, así, a lo loco. Y dices, ¿pero te ha hecho pruebas? No, no me ha pedido nada. Dice que eso que nada, que es que no hay ni siquiera pruebas para diagnosticarlo. Y es como, jo, hay mucha Mm, evidencia, mucha evidencia ya sobre el SIBO. Yo entiendo que es imposible estar actualizado en absolutamente todo, pero por lo menos, pues si yo no sé de qué va el SIBO, derivo a alguien que lo sepa y que le dé a ese paciente la oportunidad de decir, efectivamente tiene SIBO metano, vamos a ver qué ponemos y vamos a ver cómo lo llevamos, ¿no? ¿Tú te encuentras también mucho ujú. con eso, con pacientes que vienen diciendo, Sí, 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 sí. Cada vez menos, afortunadamente, ¿no? Lo que decimos, que al principio nadie creía en el SIBO, ahora ya lo creen, pero bueno, bueno, tómate esto, o sí o no, ¿no? No se interpretan bien o no se piden las pruebas correctas, o no se interpretan bien. Entonces, todavía hay mucha confusión, ya cada vez hay, por lo menos te creen cuando hablas del SIBO y lo han oído nombrar, pero todavía entre los profesionales sigue habiendo un poquito de confusión. La verdad es que sí. Em,
es eso, es un problema que se conoce desde hace relativamente poco tiempo, entonces van cambiando los criterios, los tratamientos, pero como dices, ¿no? Cada vez hay más evidencia y hay unos protocolos y no es tan complicado de actualizarse, ¿no? Como otras cosas, o sea que deberían ponerse un poco las pilas, mis compañeros. Vamos a intentar echar una mano, vamos a intentar arrojar un poquito de luz. Iba a preguntarte más sobre enzimas, sobre intolerancia. Lo hablamos también en el otro episodio, que también lo colgaré para que lo puedan escuchar. Pero vamos a meternos ya de lleno en una cosa que sé que te encanta, que es el mundo de la microbiota, que sé que es el mundo del SIBO. A grandes rasgos, para que todos lo entendamos, ¿qué es la microbiota y qué es el SIBO? Pues la microbiota es el conjunto de microorganismos que viven así en general en nuestro organismo, ¿no? De bacterias, pero no solo bacterias, ¿no? Sino hongos, parásitos, virus y más bichillos que hay por ahí, que pues la microbiota en general es todo ese conjunto de microorganismos que viven en nosotros. Viven en distintas superficies, en la piel, vías respiratorias y cada vez se ven en más sitios. Pero bueno, la población más importante es la microbiota del aparato digestivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que no todo el aparato digestivo tiene el mismo cantidad de bacterias ni en todos los sitios están las mismas, ¿no? La boca tiene su propio ecosistema, el esófago, el estómago, en cada sitio hay distintas poblaciones y en distintas proporciones. En el intestino delgado, que éramos ese sitio que decíamos que es donde se rompe toda la comida y se absorbe, en principio tiene que haber poquitas bacterias. Algunas hay que están por ahí, pero tiene que haber muy poquitas. ¿Qué pasa en el SIBO? Pues que las bacterias que aumenta, ¿no? Por distintas razones, aumenta la población en el intestino delgado y hay más bacterias de las que debería haber. Eso que supone que, claro, que a ti no te da tiempo a digerir y absorber todos los nutrientes y las bacterias están ahí, pues están contentas, de repente ven un montón de comida y dicen, mira qué bien, me la como yo también. Entonces, claro, ellas se comen la comida y eso pues fermentan y producen metabolitos y toda esa fermentación y ese metabolismo de las bacterias es lo que va a generar problemas en nosotros. Eso así, en general, a grandes, a grandes rasgos. Muy, muy, muy claro otra vez. Em, Entiendo que, claro, todo eso produce una serie de sintomatología que ahora vamos a ver. ¿Las causas las conocemos ya o es multifactorial, depende de muchas cosas o estamos todavía indagando? Pues se van conociendo más, no es, sí que hay como mucha obsesión, ¿no? De que si no sabes la causa de tu SIBO no se va a curar nunca. Y bueno, ojalá pudiéramos saber las causas siempre. Primero que no todos los SIBOs son iguales, ¿no? Por ejemplo, el metano, el que ahora se llama limo, ¿no? Antes era el SIBO-metano, sí que cada vez se ve que es como una cosa un poco diferente, ¿no? Y por eso se han cambiado las siglas, porque los bichos no son bacterias y no están solo en el intestino delgado. Entonces cada vez se va viendo que el metano va un poco por su lado y que sus causas y todo son un poco seguramente diferentes y es más difícil de tratar. O sea que yo creo que sí que en el futuro el manejo del metano va a ir cambiando más. Y del SIBO hidrógeno, SIBO sulfuro, pues sí que normalmente se conocen mejores las causas, ¿no? Digamos que el intestino delgado tiene sus mecanismos propios de defensa, ¿no? De limpieza, pues el ácido que decíamos, ¿no? La calidad de la saliva, el ácido del estómago, ¿no? Que son antibióticos naturales. Y luego un movimiento, la bilis también tiene su papel a la hora de regular la microbiota. Y luego los movimientos, el intestino delgado tiene como unos movimientos cuando estamos en ayunas, que es como si se barriera, ¿no? Hace como pequeños movimientos y rápidos que van barriendo los restos de comida y de bacterias. Entonces se sabe que cuando esos mecanismos de defensa, bueno, también el propio sistema inmune, ¿no? Del intestino delgado, cuando todos esos mecanismos, alguno de esos mecanismos de defensa falla, pues se pueden producir el SIBO, ¿no? Pues desde lo que se habla de la hipocloridria podría estar detrás de algunos casos de SIBO, ¿no? Que haya poco ácido en el estómago, alteraciones de la motilidad, pues por infecciones intestinales, por problemas neurológicos, el estrés, que el estrés lo altera todo en el intestino, pues también puede alterar estos mecanismos de defensa, problemas del sistema inmune, sensibilidades, alergias.
todas estas cosas pues alteran los mecanismos propios de defensa que tiene el intestino y eso puede favorecer pues que aparezcan más bacterias de las que debería. Eso en el caso Hay de veces que es hidrógeno y muy sulfuro. claro, dime, sí. En el caso de hidrógeno y sulfuro, ¿no? Sí, eso más, hay más relación, ¿no? También el metano puede estar causado por las mismas causas, pero con el metano sí que hay veces que, bueno, pues gente que te dice, pues llevo toda la vida con estreñimiento y con problemas digestivos, y es más difícil decir, bueno, pues hay veces que sí, pero el metano va un poco como a su bola, es especialito el metano. Entonces, pues, ay, no sé, se me ha ido un poco lo que te iba a decir. Tu pregunta, que no te- Estábamos hablando de eso, de las causas, si era un solo factor, si eran varios factores. Vemos que, bueno, pues ese IMO, ¿no? Que se llama ahora, va por otros derroteros, hidrógeno y sulfuro. Pues encontramos distintas causas que pueden conducir, o todas a la vez, entiendo, claro, todas a la vez, pues a saber, ¿no? Y Hay con veces eso, que es más sí. clara la causa, ¿no? Que hay gente que dice, yo estaba bien, me fui de un viaje a Egipto, ahí tuve una gastroenteritis y desde ahí no me he recuperado, ¿no? O pues yo estaba bien, me operaron, ¿no? Las adherencias, que es otra de las causas, ¿no? Que se me olvidó comentar. Y a raíz de ahí, poco a poco fui desencadenando, pero hay veces que no hay una causa que lo vean claro, ¿no? Es como que empiezan, los síntomas van y vienen. Y hay gente que es muy difícil decir, bueno, pues tu causa ha sido esta, ¿no? Y es lo que decimos, que pueden ser, pues eso, distintos motivos que se van gotitas, que van sumando, sumando hasta que se desborda el cubo. Ujú. Una enfermedad celíaca que se diagnostica, bueno, iba a decir tardíamente, no hace falta que sea, que tenga una evolución muy larga, pero en edad adulta, ¿vale? Puede estar también relacionada, puede venir una enfermedad celíaca con un SIBO en el momento Ujú. del diagnóstico, tener que tratar las dos cosas. Sí, 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 sí. De hecho, eso, ¿no? Por las sensibilidades y la enfermedad celíaca y las reacciones en general hacia a la comida, pues claro, altera el las defensas propias del intestino delgado se alteran y eso favorece que aparezcan disbiosis, ¿no? La no digestión, ¿no? Pues también cuando hay el páncreas no funciona bien, que es otra de las que producen las enzimas y tal. Si no se digiere bien, se acumula más comida, está peor fermentada, o sea, peor digerida y eso favorece que haya más bacterias porque la van a fermentar. O sea que sí que se ve que hay, la celiaquía sí que se ve en muchos casos con SIBO, ¿no? Y de hecho, pues muchos casos que pacientes diagnosticados de celiaquía que no mejoran a pesar de hacer una dieta correcta, pues una de las cosas que hay que investigar es que no haya un SIBO detrás. Sí, es que eso te iba a decir, que lo vemos a menudo con pacientes que hacen la dieta sin gluten súper estricta, que además optan por una alimentación como tiene que ser saludable, basada en mucho alimento fresco, y pasan 6 meses, los anticuerpos de la celiaquía empiezan a bajar, todo empieza a normalizarse, pero a nivel de síntomas están no igual, porque siempre hay cierta mejoría, pero siguen igual. Y se vuelven locos, se vuelven locas mirando la dieta y ya no como fuera. Y tengo todo especial para mí en la cocina y no pruebo esto y no pruebo lo otro y al final, claro, acaban volviendo al de digestivo. El digestivo a veces lo que hace es repetir biopsia para ver si esas vellosidades están mejor, se encuentra con que está todo y al final es que era un SIBO. Entonces yo siempre les digo, con enfermedad celíaca, solo con enfermedad celíaca hay que evolucionar correctamente en X tiempo, hay que mejorar si se hace bien la dieta. Si no hay mejoría, es que con la celiaquía venía algo, sea una intolerancia a la lactosa o sea un SIBO. Pero, Mm. jo, es que se desesperan los pobrecitos, lo pasan fatal porque dicen, me he quitado todo, ya no sé qué más hacer y sigo teniendo hinchazón, diarreas, de todo. Jo, hay que mirar, yo Y siempre eso lo cuando, pienso. ¿no? Igual van al médico y los médicos les dirán, seguro que no estás haciendo bien la dieta, ¿no? Como esa incomprensión por muchas veces de los médicos de, ya, ya, pero seguro que la dieta... Efectivamente, es cierto que el protocolo actual que tenemos, cuando te habla de enfermedad celíaca no respondedora, lo primero que te dice es, bueno, si después de entre 6 y 12 meses el paciente sigue con clínica, hay que contrastar que el diagnóstico esté bien hecho. Se contrasta el diagnóstico, lo siguiente es la dieta y el mismo protocolo te dice, la razón número 1 de enfermedad celíaca no respondedora son transgresiones dietéticas.
ahora ya tenemos una herramienta que nos dice si hay transgresión o no de forma objetiva. Pues van a veces con esos test y dicen que me sale negativo. No, hay algo en la dieta. Y lo siguiente, por ejemplo, en ese algoritmo que tenéis en el protocolo, es comprobar SIBO e intolerancias asociadas, luego ya te vas a enfermedad inflamatoria intestinal, a un montón de cosas. Pero, jolín, con la cantidad de problemas que vemos en celíacos adultos, yo siempre lo pienso, digo, es que yo pediría la prueba de la celiaquía y del SIBO toda la vez, directamente. Efectivamente, sí, ¿no? E igual que pacientes pues con SIBOs que no responden, que recaen muy rápido, ahí tienes que pensar, ¿no? En una de estas posibles causas, pues podría ser o enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten o celíaca, ¿no? Algún tipo de cosa ahí que tú dices, a ver, algo pasa, algo pasa para que sigas y sigas y una de las cosas que hay que investigar es este, o problemas con el gluten, claro. Mm. Qué fuerte, qué fuerte. A mí me da mucha penita porque entiendo que es complicado. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo diagnosticáis el SIBO los que lo diagnosticáis? Mm. A ver, las pruebas así más utilizadas y las mejor validadas son los test del aliento, ¿no? En teoría con glucosa, con lactosa, o sea, lactulosa, pero también la fructosa, ¿no? Los test de que se utilizan para la fructosa también nos puede dar pistas, ¿no? De si hay SIBO o no. Esas son las pruebas, no son perfectas, yo siempre lo digo, que no son pruebas ideales y te encuentras cosas raras y cosas que no te cuadran, pero actualmente es lo mejor que tenemos, ¿no? Porque otro método sería tomar una muestra de cultivo, ¿no? A través de una Mm, gastroscopia y coger una muestra de cultivo. Lo que pasa que, claro, en cuanto pasas el endoscopio por la boca y tal, ya tienes contaminación, tomar una muestra que sea válida es muy, muy complicado. Entonces no se considera un test apropiado, además de que es invasivo, ¿no? Y luego los test de microbiota en heces que se utilizan mucho y se venden mucho. Yo siempre lo digo, los pacientes que me vienen con el test hecho, que se han gastado un dineral en hacérselo, no sirve y les digo, bueno, y el test del aliento del SIBO y no, es que ya con esto debe ser suficiente. Y es como no, porque los test de heces informan de lo que pasa en el intestino grueso y bueno, es otro tema más complejo, pero no te sirven para diagnosticar el SIBO, ¿no? Porque eso ocurre como en otra habitación, ¿no? En el intestino delgado, entonces eso sí que es importante que no nos sirve los test de microbiota en heces para diagnosticar el SIBO. Lo mejor es el test del aliento, que no es perfecto y hay que saber interpretarlos y valorarlos, pero actualmente es lo mejor que tenemos. Mm. Eso te iba a decir, porque ves muchas veces a pacientes que vienen con el informe, con la curva, con la famosa curva, ¿no? Y dice, es que el médico no lo tiene del todo claro. Entiendo que es muy difícil y que hay que tener mucha experiencia y conocer también bien al paciente, o sea, saber un poco Mm. su historia clínica, sintomatología, etcétera, etcétera, para poder decir, vamos a intentar tirar por aquí a ver qué pasa, ¿no? Ujú. Sí, yo siempre se lo digo mucho a los pacientes. Yo utilizo muchas palabras como en teoría, posiblemente, cosas así, porque es eso, ¿no? Que el SIBO es complejo y no tan complejo, ¿no? Porque la gente le coge mucho miedo y hay gente que va estupendamente y me escriben como yo, o se olvidan de mí ya. Cuando no me escriben en correos es que ya se han curado, pero sí que hay gente que responde muy bien a los tratamientos y rápido y sin ningún problema, ¿no? Pero hay otros que sí que son un poquito más complejos y que o son más difíciles diagnosticar eso porque las curvas no son las típicas, los valores son un poco así más en límite. O gente que te da positivo, que se quiere hacer el test, se lo hace y de repente salen los gases alterados, pero si no tienen síntomas, ¿qué haces? ¿Tratas? ¿No tratas? Eso ya es como, ¿no? Como una cosilla un poquillo más compleja, sí. Mm. Hombre, a mí realmente, de hecho, yo cuando me viene alguien, cuando alguien me dice, quiero cita contigo, Lore, tengo SIBO, digo, mira, yo lo siento en el alma, yo mi dieta sin gluten que la sé pautar muy bien y a eso me dedico, pero a mí me da miedo porque sabemos que, bueno, pues que se requiere experiencia para tratar a un paciente con SIBO. Efectivamente, cada paciente puede ser un mundo, cada caso puede ser diferente y se trata de conseguir que el paciente recupere la calidad de vida lo antes posible. Entonces, acudir siempre a Mm. profesionales que sean expertos en la materia y que os puedan realmente ayudar con la evidencia más reciente, que es muy Ujú. importante porque nos encontramos, yo veo en redes a veces cosas que digo, ay Dios mío,
Sí, se ve mucho, sí. Mm, Es que a mí me parece importantísimo. Cuando hablamos de salud hay que acudir a profesionales que tengan eso, experiencia y que estén actualizados en nuestro campo. Cuando llega ese diagnóstico, me da igual que sea hidrógeno, que sea metano, que sea sulfuro, a priori, evolución, pronóstico del paciente. ¿Tú qué le sueles decir? Entiendo que sigues mm, utilizando mucho eso de en teoría, sí. porque al final es complicado, ¿no? Pero la evolución normal, el pronóstico más habitual. A ver, en lo que te dicen así, ¿no? Los estudios y lo que se sabe es que en principio un tercio de pacientes se curan, tienen un episodio y nunca más, vuelven a tener ningún problema. Y los dos tercios restantes, pues sí que pueden tener un problema más crónico, ¿no? De ese grupo de dos tercios hay gente que, bueno, pues tiene recaídas, pero estas recaídas pueden ser una vez cada 2 años, cada tres, o cada vez que tienen o más estrés, o cada vez que tal. ¿No? Que tengan recaídas. Pues nada, lo bueno es que como ya lo conoces y ya has pasado por ello y ya te dicen, ah, ya sé lo que me ha pasado, pues ya vas más directo y ya no te asusta tanto, ¿no? Y ese componente de estrés está ya más controlado el manejo es mucho más rápido y más fácil. Y luego hay un subtipo de pacientes pues ya más crónicos, que eso sí que suelen tener más enfermedades de base o cirugías con adherencias o en problemas neurológicos o ya casos un poquillo más crónicos o el metano dichoso, que hay metanos pesados que no hay manera de librarse de ellos, que entonces ya sí que es un manejo un poquillo más crónico, más que hay que estar un poquito más encima de ellos, ¿no? Pero esos son los menos, afortunadamente. La mayoría o se curan y ya nunca más saben o se tienen recaídas y cada vez las recaídas son más leves y se manejan más rápido y mejor. Mm. Y seguro que con el tiempo, con los avances en la ciencia, medicina, bueno, pues será también, esperemos, ¿no? Que más fácil. ¿Qué es lo que nos debe llevar a sospechar como pacientes de que puede haber un SIBO y no vamos a empezar ya retirando el gluten de primeras? Vamos, porque es la solución, entre comillas, rápida, que todo el mundo prueba, bueno, me encuentro mal, quito el gluten y luego ya veremos. ¿Qué Y hay gente que síntomas se nos tira años y años y años sin el gluten y yo digo, pero ¿por qué te lo quitaste? Por probar, pero mejoraste, pues no, y es como, "Ah, ahora cómo sales de esta, ¿no?" Exacto, ahora cómo sales de esta, Sí. efectivamente. Pues el SIBO, bueno, los síntomas así más frecuentes pues son eso, molestias digestivas que puede ser de todo tipo, ¿no? Y en general, así como claves que nos suelen dar es pues que em, frases típicas, ¿no? De la gente, de cuanto, o sea, cuanto mejor intento comer, peor me siento, ¿no? Cuanta más verdura, más fruta, más vegetales, más fibra tomo, peor me siento, ¿no? Eso es como una cosa que nos tiene que decir, nos orienta un poco a que hay muchas bacterias fermentando y generando esos síntomas, ¿no? Quizá los síntomas más frecuentes sean las distensión y los gases, aunque no todo el mundo los tiene, pero son como los síntomas más típicos. Y fundamentalmente eso, ¿no? Es decir, cuanto más verdura y más fruta y más saludable intento comer, peor me siento. Y luego los gases, la distensión quizás sean los síntomas así un poquillo más frecuentes. Y ya si han sido después de eso, de algún viaje, alguna gastroenteritis, algún tratamiento antibiótico, alguna cirugía, algo así que te diga, yo estaba bien y a partir de ahí empecé a tal, pues eso también hay veces que te puede orientar. Mm. Ujú. Y la gente llega después de muchos años de haber normalizado X cosas y de repente dicen, a ver si va a ser esto que ahora escucho por ahí. Sí, 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 claro, hay gente que lleva todo el tiempo con el diagnóstico de intestino irritable, del cajón desastre, que es otro tema que me apasiona y ahora me estoy metiendo mucho en eso. Y claro, con el intestino irritable, colon irritable, dispesia funcional, y llevan años y años y años, y de repente dicen, a ver si va a ser esto, y al final sí que tienen SIBO y tal, ¿no? Hay gente que sí que lo normaliza mucho, ¿no? Y luego también está un poco la percepción de cada persona de, es que llevo mucho tiempo con síntomas, y yo, ¿cuánto tiempo? Pues desde el verano pasado. Te dices, bueno, hay gente que lleva años, años, años. Ay, ¿cómo pueden vivir con esto? Es horrible, ¿no? Luego ya eso, la percepción personal varía mucho, ¿no? Sí que las mujeres suelen consultar más, no se sabe muy bien por qué, si es
por la sensibilidad visceral, problemas, cosas así hormonales, por la imagen, ¿no? También esa presión que tenemos de, pues que si la barriga para aquí o para allá. Los hombres, pues porque consultan menos, pero muchas te dicen, yo creo que mi pareja lo tiene porque si tiene unos pedos, pero como el hombre es más normal que se hinche, que tire pedos, lo normalizan más y consultan menos. Entonces, eso sí que suele pasar. Sí, sí, yo lo de normalizar lo veo mucho y a veces te das cuenta de hasta qué punto lo llevamos al extremo. Gente que ya de repente llega muy, muy malita, dicen, es que me han diagnosticado esto, pero es que me paro a pensar y desde pequeña he vivido con diarreas o he vivido con estreñimiento y diarreas o con mil historias y dices, jo, no hay que ir al médico todos los días porque me pica un ojo, pero tampoco debemos normalizar cosas que cuando lees un poquito o escuchas a los profesionales dices, bueno, pues esto igual no es, no, yo es que soy estreñida y gente en mi entorno que lleva tomando tratamiento para el estreñimiento años, pero esto sí es verdad, años y años, y dices, ¿y no ha sido nunca el de digestivo? No, porque yo soy así, Sí. vale, pues Sí, ya o está. como mi primo un día hablando con él, no, yo nunca desayuno, o sobre todo si tengo una reunión importante y tal, no desayuno porque si no luego voy a tener que salir corriendo al baño. Yo, pero, ¿y desde cuándo? Pues desde la universidad. Y yo, pero si esto no es normal, ¿no? Que no desayunes por si acaso te pasa algo a lo largo de la mañana, eso no es normal. No, claro, fíjate, el otro día en una sesión de la Escuela de Felicidad había una chica que me decía que estaba diagnosticada de enfermedad celíaca recientemente, pero que ella recuerda cuando hacía viajes, vive en una ciudad, no recuerdo ahora en qué ciudad de Castilla y León, y se iba a Salamanca a ver a su familia. Entonces, el día que viajaba en autobús, desde la noche anterior ni cenaba ni tomaba nada porque sabía que si no, no aguantaba el viaje en autobús. Y claro, te quedas así como diciendo, pero es que eso no puede ser, o sea, te puede pasar una vez, te puede pasar dos veces, pero no puede ser que tú digas, mañana viajo, a las 5 de la tarde dejo de comer porque si no, algo hay ahí que no está funcionando. O sea Eso no es que, normal. claro, o sea, cuando tengamos algo así, porfa, consultamos con alguien que esté actualizado, como digo siempre. En el caso del SIBO, vemos cuáles son los síntomas, vemos que hay unas pruebas que, como tú dices, que no son perfectas, pero son las que tenemos, que requieren de esa interpretación importante por parte de gente que realmente sepa de lo que va el tema. Y luego abrimos el melón del tratamiento, que también es, bueno, pues es un tema bastante complejo porque además lo ves, ¿no? Pacientes que lo que tú dices, que evolucionan muy bien rápidamente, otros que le cuestan, se desesperan, pues ahora cambio, ahora consulto con otro, ahora tal, y al final, claro, entiendo que a veces esto lleva tiempo. Sí, sí, sí. A mí, claro, en las consultas, a mí ya me llegan pacientes que han pasado por nutricionistas, otros médicos. Yo me centro mucho más en el último escalón, quizá, ¿no? Los antibióticos y todo eso. Pero digamos que lo ideal sería un poco escalonar, ¿no? El tratamiento. Primero, pues eso, ver si puedes mejorar los estilos de vida, cómo se come, qué se come, limpiar la dieta, ¿no? Eso en el libro lo voy explicando así, que serían como los pasos. Lo básico es saber qué como. Cómo esté comiendo, cómo todo esto. Em, Después, el siguiente paso es qué puedo hacer un poco igual para ayudar a mi digestión. Pues ahí ya, sí que ahí ya lo ideal sería pues contar con nutricionistas o con gente que te pueda orientar un poco, pues a lo mejor eso, en enzimas digestivas, en suplementación para ayudar al estómago, para cosas así, que puedan ir ayudando al intestino y a lo mejor casos leves que puedan ser pues eso, por un momento de estrés o por un momento puntual que tu microbiota ahí se ha desajustado, haciendo pequeños ajustes en estilos de vida, dieta, una suplementación y tal, se puedan resolver, ¿no? Si vas siguiendo esos pasos y de repente dices, mira, he cambiado la dieta, he mejorado mis estilos de vida, me he tomado estos suplementos y tal, pues no mejoro, igual ya hay que pasar al siguiente escalón, que ya serían los, pues matar bichitos, como digo yo, si hay muchos, pues en algún momento hay que reducir esa población y ya sería el paso de los antimicrobianos, los fármacos, herbáceos, etcétera, ¿no? Sería un Ujú. poquillo escalonarlo. A mí me da poco tiempo a los pasos previos, ¿no? Y voy ya muy dirigida a los antibióticos y me da rabia muchas veces, pero bueno, hay veces que sí que hay que llegar a ese paso. Mm.
Claro, me imagino que lo que tú dices, ¿no? Al final los casos más sencillos pues se resuelven con, bueno, pues con esos cambios, pero que llega un momento que lo que ha crecido ahí es tan tremendo que te toca sacar la pistola y decir, bueno, Mm. vamos a ayudar a este paciente. Y luego, una vez que pasa ese periodo de antibiótico, entiendo que continúa el tratamiento de alguna manera para ayudar, ¿no? A que Ujú. todo eso vuelva a estar correctamente. Sí, sí, sí. Lo ideal es, sobre todo si se han hecho dietas muy restrictivas, pues poco a poco ir reintroduciendo, ¿no? Porque mucha gente se obsesiona con repoblar después de dar antibióticos y siempre se piensa en probióticos, ¿no? Que el tema de los probióticos es muy complejo. Y yo siempre digo, o sea, lo mejor, mejor, mejor que puedes hacer para reforzar tu microbiota y repoblar el intestino con bacterias buenas es la dieta. Es darles de comer y una dieta lo más variada posible. Entonces, el objetivo del SIBO es poder reintroducir todos esos alimentos que se han tenido que ir quitando, ¿no? Y eso es lo más importante y a eso también, ¿no? Estaría bien ir con una nutricionista, pues que te vaya un poco orientando en cómo reintroducir, ir guiándote, ¿no? En las reintroducciones. Em, y luego una cosa importante que hacemos también es favorecer todos los mecanismos de limpieza del intestino, ¿no? Y ahí pues los periodos de no comer, ¿no? De darle tiempo al intestino, que si el ayuno intermitente o espaciar las comidas, manejo del estrés es súper importante. Y luego, pues hay veces que damos procinéticos, yo los doy siempre, ¿no? Que son suplementos o fármacos, ¿no? Depende del caso, pues que ayudan a mover el intestino, ¿no? El jengibre lo utilizamos mucho, o otros fármacos que lo que hacen es ese movimiento de barrido que hace el intestino delgado, pues reforzarlo, ¿no? Pues para evitar que las bacterias vuelvan para atrás, ¿no? Digamos que hay ciertos protocolos, ¿no? Para evitar las recaídas. Hay gente que lleva mucho tiempo, pues igual dar cosas para sanar la mucosa, suplementos, pues glutaminas y todas estas cosas que se oyen por ahí, pues podrían estar indicados en algunos casos. O sea que hay cosillas que hacer. Hay tela que cortar bastante, ¿no? Y entiendo, claro, que además, justo lo que decías antes, ¿no? La gente que te dice lo de cuanto más sano como, peor me encuentro, porque algunas de las cosas que se deben restringir cuando estamos en esta situación, pues son cosas que realmente son muy saludables. Hablamos de verduras, hablamos de frutas, que al final lo que ocurre cuando tenemos excesivo es que a las bacterias también les gustan, claro. Esa dieta baja Efectivamente. en FODMAPs, ¿no? Que durante mucho tiempo se conocía como la intolerancia a la fructosa, una patología sin más. Ahora sabemos que suele ser más un síntoma de otra cosa y que además esas dietas son muy restrictivas y tienen que hacerse durante un periodo de tiempo, no para siempre, por favor. Mm. Sí, 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 hay que tener cuidado con eso, por eso, ¿no? Porque estás quitando comida a las bacterias buenas y luego se está viendo mucho ahora lo que se llama los trastornos de evitación, eliminación, restricción de alimentos, ¿no? Que es el miedo que se coge a la comida, ¿no? Y que no se atreve la gente a reintroducir y eso ya genera más problemas del eje intestino-cerebro y todas estas cosas. Y se está viendo mucho, ¿no? Lo de trastornos de evitación, restricción alimentaria, ¿ves? De ese miedo, ¿no? Que se coge a la comida. Mm. Totalmente, en enfermedad celíaca lo vemos mucho y yo siempre me acuerdo cuando hablamos de este tema de un nutricionista que trabaja en Reino Unido, trabaja en un hospital público y es Cristian Costas, él está en una unidad que trabaja codo con digestivo, de manera que cuando diagnostican celiaquía, el digestivo te pasa con el Nutri te hace una educación nutricional y te hace el seguimiento durante X tiempo, ¿no? Hasta que está todo correcto, anticuerpos fuera, déficits nutricionales si había todo ok. Y decía que cuando le llegan pacientes recién diagnosticados no ven eso, pero que cuando de repente le llega uno que lleva tiempo diagnosticado, a veces se dan cuenta de que restringen muchísimo más. Es que te encuentras con gente que come arroz y pollo, pollo y arroz y Mm. eso también puede dar lugar pues, a un TCA el día de mañana porque nos da miedo comer por encontrarnos mal, porque lo que le pasa a tu primo, ¿no? No voy a comer porque es Ujú. que si no tengo reunión y no tal. Y llega un momento Mm. que realmente restringimos mucho más, perdemos peso, podemos caer en una desnutrición. O sea, por eso es tan importante que nos lleve un profesional. Sí, el papel de las nutricionistas y dietistas es súper, súper importante, ¿no? En ese acompañamiento y que estén bien formadas también, ¿no?
porque es muy importante que sepan guiar y restringir lo menos posible y acompañar mucho, ¿no? También a la gente joven, evitar pues, todos los líos que se pueden generar después. Es muy importante. Yo a las nutricionistas las tengo ahí en un pedestal porque son súper importantes, sí. Claro, es que si es una patología complicada, que nos encontramos mal, perdemos calidad de vida, no disfrutamos de la comida, sino que todo lo contrario, lo pasamos mal y encima no podemos consumir alimentos que son saludables, te metes en un círculo vicioso muy complicado y al final, Mm, como dice muchas veces la doctora de la Puerta cuando habla del eje intestino-cerebro, dice, si lo que tienes es un estrés y una ansiedad y un miedo tremendo, a nivel síntomas digestivos también va a haber. Claro. Mucho. Como te decía, yo ahora soy una apasionada del eje intestino-cerebro y estoy investigando mucho sobre eso, intestino irritable, displasia funcional y todas esas conexiones y bueno, ese sí que es otro melón que se irá abriendo poco a poco porque cada vez se conoce mejor y es impresionante, ¿no? Lo que te decía, ¿no? De cuando se me hinchaba a mí la tripa, casualmente eran las guardias, casualmente era cuando comía más rápido, cuando estaba más estresada, se me hinchaba la tripa, yo ya tengo SIBO otra vez, ya tengo SIBO. Y de repente ver físicamente decir, tengo la tripa hinchadísima, pero no tengo más hidrógeno, no tengo más metano, cero de gases, digo, entonces esto no son gases, esto tiene que ser otra cosa, ¿no? Y eso es importante, sí. Sí, lo ves muchas veces en pacientes diagnosticados de síndrome de intestino irritable, de colon irritable, que muchas veces es la etiqueta de, bueno, aquí algo Ujú. pasa, será, bueno, mi madre, por ejemplo, estuvo muchos años diagnosticada de colon irritable cuando lo que tenía era una celiaquía no diagnosticada y claro, luego desapareció. Bueno, de hecho, en su historia clínica sigue apareciendo el síndrome de intestino irritable porque nadie se lo ha descartado, porque claro, no se puede hacer, obviamente, pero sí que te encuentras con que te lo explican así, no te dicen, no, es que a la vuelta de las vacaciones y tal, estrés, y ya sabía que me iba a volver a pasar esto, y efectivamente al final está todo conectado, pero muchas veces se le echa la culpa, ¿no?, a eso y hay que ver hasta qué punto es Claro, responsable el estrés o hay una causa física. efectivamente. Ujú, sí. Eso pasa. Eso, bueno, eso es para el siguiente libro, Ana. Al siguiente libro yo el eje intestino-cerebro lo veo ahí. Es mi próximo objetivo. Es que al final la salud es un todo y esto lo cuenta mucho el doctor Isasi, que siempre decía, el problema de la medicina es que estamos sumamente especializados en nuestros 4 órganos. El reumatólogo dice, yo veo mis 4 enfermedades, el de digestivo, tal, y al final está todo conectado y el médico tiene que intentar verlo todo de forma, pues eso, la medicina integrativa, todas estas cosas, porque Mm, me duele el dedo, pues igual viene de a saber, ¿no? Y mm. llegar al origen es importante, pero también es muy difícil. Sí, sí, sí. Y por eso mismo los tratamientos deben ser multidisciplinares, ¿no? Pues si igual tienes que ir a un psicólogo, ¿no? Ahora hay muchos gastropsicólogos o no sé si en español cómo se dice, pero eso, también contar con ese apoyo, con los fisios, con nutricionistas, ¿no? Hay que ver también desde un montón de ángulos los problemas digestivos, lo que decíamos, ¿no? Si tiene tantas ramas, pues el tratamiento también tiene que ser igual de complejo muchas veces. La verdad es que sí, el tratamiento suele ser difícil. Estamos acostumbrados a, quiero una pastilla que me lo solucione y me voy al sofá un rato y por desgracia esas cosas Mm, no suelen ser así, Efectivamente. Es lo que efectivamente. hay. Es lo que hay y ya está. Por lo menos tenemos suerte de contar profesionales como es la doctora Esteban, que además, pues si no lo había dicho ya, ha sacado un libro que yo recomiendo a todo el mundo de verdad, a todo el mundo que tiene algún problema digestivo y que no lo tiene, que tiene curiosidad por saber un poco cómo funciona la base de nuestra salud. Aquí está. Y también a compañeros, porque creo que sobre todo la parte final, donde hablas también de intestino irritable, que ya nos vas dejando ahí un poquito de este, es mi segundo libro, donde hablas del SIBO, donde hablas de todas esas causas. Creo que es muy importante que, bueno, tengamos ciertos conocimientos para luego si queremos, si podemos indagar o, como digo siempre, para derivar, que hay que derivar siempre que uno llega al límite, hay que derivar, que al final lo importante es el paciente. Eso es, tener esa humildad, ¿no? Yo a esto no es mi especialidad, pues derivar. Eso es Eso. importante. Sí. Bueno, Ujú. Ana, se nos ha pasado rapidísimo, a mí por lo menos se me ha pasado rapidísimo, nos han quedado un montón de temas porque me he ido, como siempre, por aquí, por allá, por el otro lado,
pero me ha encantado volver a hablar contigo Ujú. y yo vuelvo a lanzarte ahí la entrevista, la tercera, cuando tú quieras. Yo encantada, que a mí esto me encanta y me enrollo como la persiana y mis gatos y mis perros siempre están por aquí apoyando. Son uno Así más que ya del cuando programa. quieras nos reunimos con todos los peludos. Bueno, ¿dónde te encontramos? Aparte de las redes que te gusta mucho divulgar, aparte de en tu página, en tu blog, donde también subes artículos y de tu libro, Ujú. tú estás físicamente en esas islas maravillosas, ¿no? Sí, aquí en realidad trabajo en un hospital en la UCI. La parte de la consulta, del SIBO y todo eso es desde casa, de aquí con el gato y con el perro. Entonces, por eso la mejor manera es por de contactar conmigo, es por las redes, la web y todo eso, porque lo que es consulta física en Tenerife no tengo. Aquí solo en la UBI, que espero no ver a nadie por allí. Exacto. Bueno, también hay que decir que si te buscan y no te encuentran es porque estás descansando, pero que te busquen, porque igual ahora dentro de 3 días alguien escucha esto y resulta que es 2027 y tú estás trabajando. O sea, Sí, que sí, te sí. busquen porque es posible que te encuentren. Sí, y yo encantada, siempre me preguntan muchas cosas y dentro de lo que yo pueda orientar, yo, vamos, me encanta, sí, me encanta la divulgación, enseñar y contestar y comunicar. Entonces, quien quiera que contacte conmigo, que yo encantada. Bueno, fenomenal. Pues muchísimas gracias, doctora Esteban. Un placer. Seguimos en contacto esperando a ese segundo libro y a la tercera entrevista. Vale, cuando quieras, aquí me tienes. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, chao.